Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para abrir tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Danos, Señor, entendimiento por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Queremos comenzar nuestro estudio sobre el don de profecía en la Biblia, leyendo un texto que va a colocar el marco para lo que vamos a estudiar durante todas las sesiones que vamos a estar juntos en este lugar. Quiero leer en el libro de Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Este versículo está hablando de la última iglesia que va a existir en el planeta Tierra antes de la segunda venida de Jesús. Y nos da las características claras para encontrar o para hallar esa iglesia. Dice allí en Apocalipsis 12, 17 lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay varias cosas en cuanto a este versículo que quiero explicar que son importantes. Necesitamos identificar el significado de los símbolos. En primer lugar, se habla de un dragón. No cabe duda que este dragón representa a Satanás, porque en Apocalipsis 12 y el versículo 9 nos dice que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es decir, el dragón representa a Satanás. Tenemos también en este versículo una mujer. En la Biblia, una mujer representa la iglesia. Y como esta es una mujer pura, tenemos representada una iglesia pura. Noten entonces que el dragón Satanás está airado con la iglesia. Y dice que Satanás se va a hacer guerra, como dice aquí en la versión del 60, contra el resto de la descendencia de ella. Me gusta más algunas otras versiones que dicen se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Es decir, el resto, lo que queda al final de la mujer, la última iglesia. Y noten que esta iglesia tiene dos características cardinales. Dice en primer lugar que guardan los mandamientos de Dios y en segundo lugar tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, esa palabra tienen allí se podría traducir mejor poseen. Es decir, tienen bajo su posesión el testimonio de Jesucristo. Dos características que va a tener este remanente que Satanás va a odiar. En primer lugar, guardan los mandamientos de Dios. No cabe duda de que aquí está hablando de los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Pero nos dice que además de guardar los mandamientos, tienen o poseen el testimonio de Jesucristo. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Sabemos que la última iglesia, el remanente de la simiente de la mujer, tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Pero qué es eso? Vamos en nuestras Biblias, Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10, a donde se explica el significado del testimonio de Jesucristo. Dice allí en Apocalipsis 19 y el versículo 10, está hablando aquí del apóstol Juan, se le aparece un ángel majestuoso y Juan siente el deseo de adorar a este ángel. Dice en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, ahora escuchen esto, de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que
tienen los hermanos de Juan? Tienen el testimonio de Jesús. Y luego dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora tenemos una definición de lo que es el testimonio de Jesucristo. Nos dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y dicho sea de paso, el texto también nos dice que son los hermanos de Juan los que tienen el espíritu de profecía o los que tienen el testimonio de Jesucristo. Así que por ahora necesitamos entender que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahora, hay un texto más que quiero que miremos a manera de introducción a nuestro tema. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 9. Apocalipsis 22 y el versículo 9. Nuevamente se le aparece a Juan un ángel majestuoso y Juan está tan deslumbrado que siente el deseo de arrodillarse y adorar a ese ángel. Y el ángel nuevamente le dice, no lo hagas. Vamos a leer el versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y ahora escuchen bien, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahora vamos a juntar las enseñanzas centrales de estos tres versículos. Hemos visto que Satanás va a odiar la iglesia remanente porque tiene o posee el testimonio de Jesucristo. Hemos visto que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía y que los hermanos de Juan son los que tienen el espíritu de profecía. Pero en Apocalipsis 22:9 identifica a los hermanos de Juan como los profetas. Fíjense que dice, y de tus hermanos los profetas. Es decir, en Apocalipsis 19:10, los hermanos de Juan tienen el espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo. En el 22:9 se identifican esos hermanos como profetas. Ahora, necesitamos ir por unos momentos a definir lo que significa esa expresión espíritu de profecía. ¿Qué significa la expresión espíritu de profecía? Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de San Pedro, el capítulo 1 y el versículo 10 al 12, para encontrar la definición de lo que significa la expresión espíritu de profecía. Ya hemos visto que el espíritu de profecía que tienen los hermanos de Juan es lo mismo que ser un profeta, es decir, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y el espíritu de profecía es ser un profeta. Ahora, vamos a definir un poco más exactamente con la Biblia lo que significa el espíritu de profecía, esa expresión. Primera de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 10 al 12. Aquí dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo que está diciendo este texto es que los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de la gracia que iba a venir, es decir, en cuanto a Jesús, quien iba a venir en el futuro, dice que inquirieron, es decir, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Querían saber más en cuanto a la venida de Jesús en el futuro. Sigue diciendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que está diciendo este pasaje es que en los profetas del Antiguo Testamento estaba presente el Espíritu de Cristo.
Y el Espíritu de Cristo les ayudó a indagar, a investigar quién y en qué punto de tiempo iba a venir para traer la salvación a la raza humana. Lo que quiero que notemos es que los profetas que profetizaron tenían el Espíritu de Cristo, es decir, tenían el Espíritu Santo. Por esa razón es que en Apocalipsis 19 y el versículo 10, al testimonio de Jesucristo se le llama el Espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía a los profetas para que ellos puedan anunciar lo que va a venir. Es el Espíritu de profecía porque la profecía es uno de los dones que concede el Espíritu Santo. Notemos también Zacarías el capítulo 7 y el versículo 12. Zacarías el capítulo 7 y el versículo 12. Estamos estudiando qué significa la expresión Espíritu de profecía. Aquí dice en Zacarías 7:12, hablando del pueblo de Israel, y pusieron su corazón como diamante, es decir, endurecieron su corazón porque el diamante es duro, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos, noten esto, enviaba por su Espíritu. ¿Cómo era que Dios enviaba su mensaje? Por medio de su Espíritu. Sigue diciendo, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. En este texto nos está diciendo que Dios enviaba mensajes por su Espíritu y luego nos dice que fue por medio de los profetas primeros. Es decir, el mensaje que entregaba el profeta era un mensaje inspirado por el Espíritu Santo y por eso se le llama el Espíritu de la profecía. Notemos también 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7. Este capítulo tiene que ver con los dones del Espíritu Santo que Dios ha dado a la iglesia. Y quiero que noten quién es el que da esos dones a la iglesia, uno de los cuales es el Espíritu de profecía. Dice allí en 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7, pero a cada uno, es decir, a cada persona en la iglesia, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego ustedes pueden leer en 1 Corintios 12 que uno de los dones que da el Espíritu Santo es el don de la profecía. Por eso se le llama el Espíritu de la profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. Nuevamente dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en el contexto, uno de esos dones que da el Espíritu Santo es el don de la profecía. Quiero leer un texto más que define por qué razón se le llama a este don el Espíritu de la profecía. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21 es muy significativo porque se conecta el concepto de la profecía con el Espíritu Santo. Dice allí en Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, que son los que tenían el don de profecía, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten que nos dice que aquí el don de profecía no fue traído por voluntad humana. Es decir, yo no puedo decir yo quiero ser profeta o voy a estudiar para ser profeta, porque el Espíritu Santo es que escoge quién va a ser profeta. Y luego nos dice aquí que el profeta fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso se le llama el